Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Soy Eugenio Payá Ruiz, lector empedernido, escritor y amante del desarrollo personal. En el episodio de hoy vamos a hablar de un clásico del libro Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, escrito por Dale Carnegie en los años 40 del siglo pasado. Todo el mundo se preocupa, eso es inevitable. Pero muy poca gente se da cuenta del daño que esa preocupación puede causar en su salud. Preocuparnos en exceso puede enfermarnos físicamente. Esto ya lo sabían los griegos hace miles de años. Platón sabía que la mente y el cuerpo están íntimamente relacionados. Y desafortunadamente, a día de hoy, los motivos de preocupación están en todas partes y son especialmente frecuentes en el trabajo, por ejemplo. Los trabajos con mucha presión generan más preocupación y, como es de esperar, también más enfermedades que los trabajos más relajados. Los niveles tan altos de estrés que hoy en día están asociados con trabajos exigentes pueden llevar a las personas a sufrir enfermedades cardíacas. De hecho, el libro menciona un par de estudios que obviamente son antiguos porque este libro es de los años 40, pero ya entonces se decía que más de un tercio de los ejecutivos empresariales sufrían enfermedades cardíacas, úlceras estomacales, hipertensión arterial, etc. Menciona otro estudio también que dice que los médicos tienen 20 veces más probabilidades de morir de una insuficiencia cardíaca que los trabajadores agrícolas, que los trabajadores del campo. Entonces, si tienes un trabajo muy estresante, no te digo que lo dejes de hoy para mañana. Te digo que encuentres la manera de combatir la preocupación que ese trabajo te impone para poder evitar problemas de salud en el futuro. Pero ¿por qué nos preocupamos? Nos preocupamos porque estamos confundidos. Es la confusión la causa principal de la preocupación. Y para evitar esa confusión, lo que nos propone el libro es que analicemos todas nuestras preocupaciones con 3 pasos. Primero, identificamos cuál es la causa de esa preocupación. Segundo, analizamos los hechos. Nos preguntamos qué podemos hacer al respecto de esa preocupación. Haz una lista con tus opciones. Quizás tu única opción es huir, o dar explicaciones, o actuar como si nada hubiera sucedido. Ese es el segundo punto, analizar. Y el tercero es tomar una decisión. Ahí decides qué vas a hacer y lo haces. Y esto es importante porque una vez que hayas decidido cómo vas a abordar aquello que te preocupa, hazlo y no mires atrás. Es muy humano estarnos cuestionando todo el tiempo si habremos tomado la decisión correcta. Es muy humano preguntarnos de manera constante si habremos hecho lo correcto, si aún tenemos tiempo de cambiar nuestra decisión, etc. Pero una vez hayas analizado tu preocupación y hayas decidido el curso de acción, hayas decidido lo que vas a hacer con ella, actúa con firmeza, suprime la ansiedad que te generan las dudas. No vuelvas atrás, no vuelvas a la etapa de análisis, no vuelvas al punto de partida. Otro aspecto muy importante para suprimir las preocupaciones es vivir en el presente. Lo hemos dicho en multitud de episodios de este podcast. Preocuparse por el pasado o por el futuro no tiene sentido. Lo único que tiene sentido es vivir en el presente. Esto es un poco como los barcos. Igual que los barcos tienen compartimentos a prueba de agua, nosotros necesitamos compartimentos a prueba de tiempo. Lo que haya ocurrido en el pasado o lo que pueda llegar a ocurrir en el futuro no puede y no debe interferir en nuestro presente. Así que planifica el futuro si es necesario, estate preparado si es necesario, pero no te preocupes innecesariamente por lo que vaya a suceder. ¿Sabes cuál es la mejor preparación para el futuro? Hacer lo mejor posible en el presente. No vas a estar mejor preparado porque te preocupes más. Vas a estar mejor preparado porque has hecho lo mejor posible en el presente. El ayer ya no existe, ha muerto y el mañana aún no ha nacido. Así que no debes preocuparte ni por uno ni por otro. Enfócate solamente
en lo que puedes hacer tú a día de hoy. Y esto no implica que no vayas a tener problemas. Entonces, cuando te enfrentes a un problema, acepta lo peor que podría pasar y busca mejorar desde ahí. O sea, pregúntate, ¿qué es lo peor que me podría pasar con este problema que tengo? Describe cuál es el peor de los casos y acéptalo. Eso ya te va a dar probablemente más calma de la que tienes ahora mismo. Porque lo más probable es que el peor de los casos que te puedas imaginar no sea tan malo. Seguramente haya una salida, seguramente puedas recuperarte. Si, por ejemplo, lo peor que puede pasar es que pierdas tu trabajo, pues seguramente escribiéndolo te vas a dar cuenta de que lo más probable también es que encuentres otro en un periodo más o menos corto de tiempo. La idea es que la preocupación es algo inútil y además que afecta a nuestra felicidad. Debemos evitar preocuparnos por las cosas malas que nos suceden o que pensamos que nos van a suceder. El libro nos explica una estrategia que es la de la orden stop loss, que los que estéis familiarizados con la bolsa sabréis a lo que me refiero. Lo que dice el libro es aplica la estrategia stop loss para los rencores y para las preocupaciones. Esta es una estrategia que inventó un corredor de bolsa que básicamente significa detener la pérdida. Es decir, tú compras unas acciones a un precio determinado y luego vas observando cómo evoluciona ese precio. Si las cosas van mal, si el precio de las acciones llega a cierto punto por debajo de donde lo has comprado, imagínate un 10% por debajo del precio al que las has comprado, entonces automáticamente se venden. Y esto evita que la pérdida aumente, es decir, pones un límite a tu pérdida máxima, de ahí el nombre, stop loss. Pues con los rencores funciona exactamente igual. No debes gastar tiempo y energía guardando rencor, estando enfadado con alguien o rumiando problemas. Pon una orden stop loss en esas cosas que te causan estrés y dolor, que básicamente significa decirte a ti mismo hasta aquí me preocupo, hasta aquí llego y a partir de aquí fuera esas cosas que me causan dolor, que me causan estrés, que me causan preocupación. La mayoría de las personas piensa que sus emociones influyen en la forma en la que piensan y en la que actúan. Y eso es cierto, pero también, como dijo William James, el famoso psicólogo, esto significa que nuestros actos y nuestros pensamientos también influyen en nuestras emociones. Es decir, es una calle de dos direcciones. Nuestras emociones influyen en nuestros pensamientos y acciones, pero nuestras acciones también pueden influir en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Es decir, que no podemos influir de forma directa en cómo nos sentimos, pero sí de forma indirecta a través de cómo pensamos y de cómo actuamos. Por decirlo de una manera más simple, actuar de una manera feliz nos ayuda a sentirnos más felices. Por eso se recomienda que si te encuentras triste, que dibujes una sonrisa en tu cara, que cantes, que bailes, porque es imposible sentirte triste cuando estás actuando de una forma alegre. Igual que con los pensamientos, cuando tienes pensamientos felices, positivos, mejora tu estado de ánimo. Por eso Marco Aurelio, que no era ningún idiota, porque era el emperador del Imperio Romano, probablemente el más importante que ha habido en la historia, decía que nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Así que no te pares a reflexionar, a pensar, a rumiar las cuestiones negativas que tienes a tu alrededor, enfócate en lo positivo y tu vida mejorará. Porque, como decía Marco Aurelio, tu vida es lo que tus pensamientos hacen de ella. Y el libro también habla de la bondad. Cuando hacemos algo bueno por alguien, cuando hacemos un acto de bondad, a menudo solemos hacerlo pensando o esperando gratitud en las otras personas. Y a veces tener esas expectativas probablemente solamente va a hacer que termines decepcionado, porque la gente tiende a ser desagradecida. Es parte de la naturaleza humana y no podemos cambiar la naturaleza humana. Sería absurdo pensar que podemos. Y vuelvo a Marco Aurelio aquí. Él tenía muy claro este punto. De hecho, en su diario escribió que personas egoístas, ruines y desagradecidas
iban a estar en su vida continuamente, que se encontraría con ellas, pero que eso ni le sorprende ni le perturba, porque es imposible imaginar un mundo sin gente así. Entonces, ¿significa esto que no debes hacer actos buenos, que no debes ser una persona bondadosa? No. Lo que significa es que deberías alegrarte al hacer el acto bondadoso independientemente de la respuesta de los demás. Que hagas cosas buenas por los demás sin esperar nada. Que no las hagas esperando simplemente gratitud. Y otro punto importante para suprimir tus preocupaciones: ni envidiar ni imitar a los demás. La clave es ser auténtico. Piensa que eres único, que no hay nadie como tú, que jamás habrá nadie como tú en este planeta, porque tus genes ya sabes que son completamente únicos. Y a pesar de eso, a pesar de lo únicos que somos cada uno de nosotros, mucha gente anhela ser otra persona, porque por alguna razón nos gusta lo ajeno, más por ajeno que por bueno, pero somos así. Y eso no tiene sentido. Vivir la vida anhelando ser otra persona no tiene ningún sentido. ¿Por qué no aceptamos lo que nos hace únicos? ¿Por qué no nos sentimos cómodos con nosotros mismos? Aceptamos lo que nos hace especiales y nos empezamos a sentir mejor y cómodos con nuestra propia naturaleza. Porque es que además, querer ser alguien más, querer ser alguien que no eres, conlleva un gran riesgo. Te puede causar problemas psicológicos, porque nadie es más infeliz que alguien que anhela ser otra persona. Y muchas veces, pues también sufrimos críticas, ¿verdad? Las personas nos critican a veces. Y el libro también nos dice cómo debemos gestionar este tipo de situaciones. Piensa que cuanto más te critican, más influyente eres. Vamos a explicar esto un poco. Las personas, los seres humanos, somos propensos a criticar a las personas que admiramos y a las personas que envidiamos. Por tanto, no te tomes esas críticas ni como un insulto ni como un desprecio, tómatelas como un cumplido. O sea, si te critican, normalmente eso significa que estás haciendo algo digno de mención, algo importante, algo que vale la pena. Así que cuanto más te critiquen, casi que mejor, porque más influyente y más importante estarás siendo como persona. Y el libro también habla del cansancio. Pese a ser un libro de los años 40, ya se hablaba del cansancio, sobre todo el cansancio laboral. Seguro que te ha pasado que después de un día duro, largo, en tu trabajo, pues tiendes a estar más triste. Y la mayoría de personas, cuando eso sucede, asumen que es el trabajo intelectual en su oficina lo que los ha desgastado. Pero no, el trabajo mental por sí mismo no cansa. Los científicos han descubierto que incluso después de 12 horas, el trabajo mental por sí solo no es capaz de agotarnos. ¿Qué es lo que nos agota entonces? Lo que nos agota son las emociones negativas, es el aburrimiento, es la ansiedad, es la sensación de no ser apreciado, de no ser valorado. Y es que hay pocas fuentes más grandes de infelicidad en la vida que tener que trabajar día tras día, todos los días, en un trabajo que odias. Ya lo sé, tienes un trabajo y lo tienes que mantener porque necesitas el dinero para vivir. Entonces, si estás en esa situación, si ya tienes un trabajo que odias, lo que puedes hacer es organizarlo de tal manera que no te genere más preocupaciones. ¿Y a qué me refiero con organizarse? Pues te remito a los episodios sobre productividad. Tener el buzón de entrada de tu correo electrónico lleno de emails sin responder te va a generar muchas preocupaciones. Entonces, ya que no te gusta tu trabajo actual, por lo menos organízate de una manera que no te genere estrés, que lo tengas bajo control, que lo tengas todo controlado para que no se desboque esa parte. Y por supuesto, intenta en tu tiempo libre hacer todo lo posible para escapar de ese trabajo nutricional que no te gusta cuanto antes. Pero mientras tanto, mientras tengas que estar ahí, manténlo organizado, manténlo bajo control y que no sea una fuente adicional de estrés. Así que ya lo sabes, preocuparse puede ser perjudicial para tu salud física y para tu salud mental.
Encuentra formas de lidiar con tus preocupaciones, que son exactamente las formas que nos da el libro. Búscate un trabajo poco estresante y que te guste, y mientras lo consigas, organízate muy bien el que ya tienes. Analiza tus preocupaciones una por una para tomar una decisión, y una vez que hayas tomado esa decisión, no mires atrás. Hazlo y no mires atrás. Vive en el presente. Piensa qué es lo peor que podría pasar. No pierdas tiempo y energía en guardar rencor a nadie. Actúa de manera feliz, aunque no te sientas feliz. No hagas las cosas esperando la gratitud de los demás. Acepta aquello que te hace especial. Valora ser como tú eres. No quieras ser otra persona. Y tómate las críticas de los demás como un cumplido, porque en el fondo lo son. Y ahora, antes de despedirme, déjame recordarte que tienes a tu disposición una recopilación de las mejores ideas sobre desarrollo personal, contadas de una manera práctica, tal y como intento hacer siempre en los podcasts, en mis 4 libros propios. Ya los conoces: Libre, Saludable y Feliz, 31 días para mejorar tu vida, Minimalismo para gente normal y 7 pasos para una vida con propósito. Ya sabes que tienes los 4 en Amazon y que te dejo su enlace en las notas del episodio. Y si te ha gustado esta pequeña charla, por favor suscríbete al canal, compártelo en redes sociales o visita www.ideasparavivirmejor.com. Allí podrás descargarte gratis un ejemplar de mi último libro. Y sin más me despido. Muchas gracias como siempre y hasta la próxima.